Antes de comenzar, un mensaje para todos los que nos escuchan, nos ven cada día desde Baleares y desde Canarias. Respecto a Freedom Collection, la nueva tienda de B1, decirles que no están todavía disponibles los envíos a esas zonas, pero que, como diría aquel, estamos trabajando en ello. Porque estamos peleándonos con MRV, con correos, para poder llegar a un acuerdo, porque claro, lo que piden por el envío pues cuesta más que el producto. Entonces, pues no tiene mucho sentido hacerles pagar más por el envío que por el producto en sí. Entonces, bueno, estamos ahí negociando sin Santos C, es verdad, pues las negociaciones pues no están siendo tan positivas como decía Sánchez en su momento, qué gran negociador Santos C, pero pronto estarán disponibles y se lo haremos saber. Y al resto, pues bueno, los que están en la península pueden seguir adquiriendo sus productos y ya pues muchos de ellos estarán a punto de recibirlos. Así que de verdad, muchísimas gracias por el apoyo y el interés que han mostrado. Volvemos a nuestra realidad y volvemos a hablar ¿de quién? De Santos Cerdán. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Pues sí, Super Santos Cerdán, que ha sido puesto en libertad. Ya saben que se preveía que iba a ser puesto en libertad cerca de la Navidad, pero ha sido hoy, y esto muchos están haciendo ver como, bueno, entonces ya está. No, ya está, no. De hecho, no es una buena noticia que lo pongan en libertad. La razón por la que estaba es porque estaba esa pieza separada de Acciona sobre Santos Cerdán y también la búsqueda, que dentro muy poquito lo vamos a saber, de el patrimonio que nos ha ido robando a los españoles Super Santos Cerdán. Claro, el hecho de que esto ocurra un día, 2 días después de ese informe demoledor de la UCO que señala a Santos Cerdán, pues no deja de también ser llamativo. Es cierto, y esto hay que confesarlo, que si no fuese Santos Cerdán y fuese cualquiera de ustedes, pues seguramente el turrón se lo comerían en la cárcel. Pero esto es así. Hay que recordar también que el magistrado del Supremo que instruye este caso encarceló a Santos Cerdán, pero no hizo lo propio con Koldo y con Ábalos. Porque ahí no hay destrucción de pruebas, no hay riesgo. Hombre, que Koldo iba por ahí dando entrevistas, diciendo en las entrevistas que como ese disco duro se lo dé la Guardia Civil, iban a flipar todos. Y este hombre cómo se pasea por ahí. En fin, cosas incomprensibles. Pero lejos de, venga, ya está, no pasa nada con Santos Cerdán. No, como digo, que lo suelten es porque ya lo tienen todo muy bien atado y bien no pinta. Ahora hablaremos de Ábalos y de sus socios de fechorías, porque la Fiscalía, lo que contábamos aquí muchas veces, de esto de jugar a hacer entrevistas, jiji, jaja, muy bien, hasta que te piden, como el caso de Ábalos, 24 años de cárcel. No está mal, para empezar a hablar, y eso teniendo en cuenta que es en relación a las mascarillas. Pero bueno, hay que recuperar Santos C, Super Santos Cerdán, el gran negociador que decía Sánchez, pues lo que tenemos al respecto. Un breve resumen. Servinavar, la sociedad en la que Santos Cerdán tiene el 45%, pagó al menos 100.000 euros, al menos que se sepa, de sus gastos personales. La mujer de Santos Cerdán también habría cobrado de Servinavar. La Guardia Civil plantea también incluir Velate en la investigación. Porque claro, esta trama corrupta nace de Navarra y luego se traslada a nivel nacional una vez Pedro Sánchez conquista la PSOE. Esto es lo que decía Chivite no hace mucho tiempo. Se está haciendo un ejercicio de creatividad y de imaginación, trazando unos vínculos, sinceramente, basados en nada, en ninguna prueba. Qué cara tenía ya Chivite por aquel entonces. Allí les pusimos cuando lloraba, hoy con esa cara que parece que le han pedido 24 años de cárcel a ella. Todavía no. Servinavar también pagaba al cuñado de Santos Cerdán, al menos que se sepa, 53.000 euros. También lo hacía a la hermana de Santos Cerdán, más de 20.000 euros, como digo, que se sepa. Y también Cerdán viajó a Marruecos para mediar en una adjudicación. Esta imagen es la que aparecía en el informe de la UCO. Está don José Luis Ábalos, sonriente, feliz. Todavía era un hombre feliz. Con Santos Cerdán, que es el que está al lado de Koldo, y
en medio Jessica, que le pagaron 3.000 euros para ir al viaje. Bueno, pues esta trama de corrupción, que muchos se preguntan con buen criterio, esa pregunta de ¿qué le debe la PSOE a Marruecos? Que es lo que nos hemos estado preguntando durante mucho tiempo. En su momento se hablaba de ese hackeo, Pegasus, y que esa información la podía tener Marruecos y así extorsionar al presidente del gobierno, que por supuesto él estaba dispuesto a que le extorsionasen, a cambio, eso sí, pues meter la nación española por medio y que nosotros fuésemos los perjudicados. Bueno, pero es que quizás de lo que estamos hablando no es de una trama de Acciona que daba el 2% de cada adjudicación a la empresita de Santos Cerdán. Si es que a lo mejor aquí lo que estamos hablando es una trama que va mucho más allá. Pero mucho más allá. Lo de Marruecos es pertinente. Por supuesto que se investigue. Y se va a hacer. Porque a lo mejor nos estamos quedando cortos. Y esto ya no es una mafia, digamos, nacional, sino internacional suprema. Luego está la vertiente de Venezuela también. Porque hay cosas que son incomprensibles. Excepto que haya, como hemos ido descubriendo, pues intereses económicos. Intereses económicos y que la PSOE, a cambio de que no se chive Marruecos de los negocios oscuros y turbios que hacen allí, pues venga, el Sáhara para ti, yo no digo nada, y lo que tú quieras, Mohamed. Pues es posible. Es posible que estemos hablando de esto. Porque la cuestión de Marruecos, ya verán ustedes, cómo va a dar y mucho de sí. Porque, como digo, qué interés Santos Cerdán, por qué quería ir, esos mensajes de estaría bien hablar con el uno, mandando números de teléfonos de ministros del gobierno marroquí. Tenemos que celebrar el Mundial de Fútbol. Y aquí pues ya se da por hecho que el gobierno español, lejos de defender que la final se celebre en España, pues poco menos que va a defender que se celebre en Marruecos. Claro, ¿todo esto por qué era? Pues quizá aquí hemos hallado la respuesta. Y no es tanto ese hackeo, sino más bien que estos tipos nos robaban, pero claro, si lo haces desde ahí y luego váyase usted a saber dónde está ese dinero, pues empieza todo a cuadrar. Las piezas encajan. Hoy, en la sesión de control del gobierno, Alberto Núñez Feijóo le decía lo siguiente a Pedro Sánchez. Señor Sánchez, su compañero de coche en las primarias, el señor Cerdán, empezó a robar en Navarra y siguió en España en cuanto usted llegó a la Moncloa. ¿Sabe una cosa? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. Haga lo que quiera con su partido, señor Sánchez, pero no va a convertir a España en una cloaca. Muchas gracias, señoría. Pues esto decía Alberto Núñez Feijóo. Y hay que tener en cuenta que, claro, no nos estamos quedando, yo creo que cortos, en el caso de Feijóo, cuando hablamos de que esto es una trama que va mucho más allá de nuestras fronteras. Pero muchísimo más allá. Conviene empezar a ser conscientes de lo que estamos hablando. ¿Sánchez qué respondía? Pues Mazón Ayuso, Ayuso Mazón, Mazón Ayuso. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Mazón y viene a dar clases de ¿qué? De ejemplaridad. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría. Mire, hay otro tipo de corrupción que ya le advertí en la comparecencia pasada. Es la corrupción de privatizar servicios públicos a costa de la clase media trabajadora de este país. Hombre, si habla Sánchez de privatizar, lo que se ha privatizado sin duda son las adjudicaciones. Eso sí, en el mal sentido de la palabra. Y es una privatización que es para Santos, para la Paqui, para la hermana y para la familia. Eso sí que es privatizar. Eso sí, Sánchez y la PSOE de eso, vamos, son los que más saben. De cómo sustraer los recursos públicos para beneficiarse ellos personalmente. De forma privada, esto es cierto, pero eso es lo que ha hecho. Y claro, ahora muchos empiezan a estar inquietos. ¿Por qué? Pues porque hoy conocemos que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y también contra el comisionista Víctor de Aldama, aunque algunos dicen patriota,
Pues aquí la derecha española pues también está un poco para allá. Entonces ahora un tipo que se pone a hacer es el patriota, eso sí, cuando ya lo han detenido, ya lo han pillado, después de estar haciendo negocios con la PSOE y también con la narcodictadura criminal de Venezuela, pues este es el patriota. Imagínense cómo está el panorama en la derecha. Bueno, pues en dicho escrito presentado, el magistrado que ha investigado los favores costeados por Aldama para Ábalos, entre ellos el alquiler de un piso para la expareja del exministro, a cambio de una posición ventajosa en los contratos de emergencia otorgados por Transportes, el fiscal pide condenar al político por los delitos de organización criminal, cohecho continuado, uso de información privilegiada, 2 delitos de tráfico de influencias y otros de malversación a un total de 24 años de cárcel. No está mal, ¿eh? No está nada mal. 24 años de cárcel. Por el delito de organización criminal, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pide una condena de 7 años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por el continuado de cohecho, 6 años de prisión y una multa diaria de 300 euros por el uso de información privilegiada. 2 años de prisión y multa de 3,7 millones de euros. Si tiene el dinero escondido va a tener que ir a por él. Por el de tráficos de influencias. 2 años de prisión y multa de 70.000 euros por los de por los de malversación y 5 años de prisión. Para el asesor de Ábalos Koldo, ¿cuánto pide el fiscal? Pues 19 años y medio de cárcel. También por los delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, 2 delitos de tráfico de influencias y 1 de malversación. En cuanto a Aldama, el patriota, el fiscal solicita para él 7 años de prisión por los delitos de organización criminal, en este caso 4, continuado de cohecho 3 y una multa diaria de 300 euros y también por el de aprovechamiento de información privilegiada 3,7 millones de euros con responsabilidad personal subsidiaria. Bueno, pues esto es lo que pide el fiscal, la fiscalía de prisión. ¿Qué dices? Oye, un momento, Ábalos 24, Koldo 19, Aldama 7. Dices, hombre, está claro que pues, no es lo mismo Ábalos, Koldo que Aldama, entre otras cosas, por una Aldama al final pues aprovechaba de esta banda de corruptos. Y dices, ya, pero también hay otro componente que es interesante, y es que Aldama ha cantado. Es que Aldama, cuando lo metieron por la cuestión de los hidrocarburos, dijo, a ver, cojan aquí ustedes papel y boli y vamos a contar la realidad. Muchas cosas de las que ha contado Aldama se han demostrado que son ciertas. Otras tantas, pues todavía están por demostrarse. Ahora, que ha mentido, y dices, oye, esto es mentira lo que ha dicho Aldama, que sepamos una. Y de momento, que es cuando dijo que Begoña Gómez tenía una cuenta en República Dominicana y tal. Insisto en lo de momento. El resto de cosas, pues se ha ido comprobando, se ha ido demostrando. Claro, ¿esto qué implica? Hombre, pues que Ábalos diga 24 años de cárcel, 24, pues a lo mejor bien a su edad no le viene. Las cosas como son. Koldo, 19 años y medio, pues ahí hay que verlo. Santos Cerdán, que se prepare, porque 5 meses como ha estado ahora no van a ser, ¿eh? Seguro que no. Y claro, ven que Aldama menos y dicen, que si canto no estoy 24 años, porque 7, bueno, pues ya saben cómo es aquí la justicia en este país. Si te condenan a 7, te portas bien, haces un club de lectura, como ha hecho Santos estos meses, y si no asesinas a nadie en ese transcurso en que estás en la cárcel, pues ya enseguida libertad provisional, luego pues ya venga, duermes solo en la cárcel y al final estás 3 años y ya está. Pues claro, para eso ¿qué tienen que hacer? Cantar. Y es ahora cuando ha llegado el momento. Porque hasta hoy, pues sí, era todo pues hablar y hablar. Ahora no. Ahora ya sabes que te piden 24 años y a tu compañero 19 años y medio. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues un concurso de cante. Un concurso en el que más cante, más ganará y más verá cómo se reduce su condena. El momento ha llegado. Y claro, esto a la PSOE le tiene inquieto. No es para menos.
¡Comenzamos!